Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera. Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos los amigos y las amigas que cada fin de semana nos distinguen con su atención en este su espacio Mujeres en Dinámica a través de Nueva Visión TV, canal 312 de Fire TV, canal YouTube Mujeres en Dinámica y a través de MNN o Manhattan Neighborhood Network y evidentemente todas las demás redes sociales. Mujeres en Dinámica, un espacio sin exclusión que promete en este programa traer cosas interesantes para el disfrute de los amigos y las amigas que cada fin de semana nos distinguen con su atención. Volvemos con todo el desarrollo de este espacio. No se mueva. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Seguimos en su espacio Mujeres en Dinámica, mucho contenido diverso, gente aportando a este espacio para que podamos crecer y sepamos cositas que debemos saber en el justo momento. A seguidas, en el marco justo del Día Internacional del Trabajo y de la trabajadora y del trabajador, vamos a pasar desde la República Dominicana con Luis Eneida Mejía, quien es la presidenta del movimiento Mujeres Trabajadoras. Escuchemos. Este 1 de mayo de 2021 encuentra a la clase trabajadora dominicana sumida en una mayor miseria. Dada la precariedad laboral que existe en la República Dominicana, donde los gobiernos que hemos tenido no respetan las leyes laborales y no la hacen cumplir a los patronos, el trabajador se ve a merced de su necesidad de trabajar y la presión que ejerce el desempleo en esa necesidad. Pasada esta crisis, que tenemos más de un año en pandemia, resulta que se han perdido alrededor de 500,000 de puestos de trabajo. Ha aumentado de forma extraordinaria el empleo informal. Y ese empleo informal, unido al desempleo, hace más miserable la vida de los trabajadores y las trabajadoras. Hace más precaria su vida. Resulta que los trabajadores informales no tienen ningún derecho laboral, ninguna garantía. Y entre esos trabajadores informales están las trabajadoras domésticas, que a pesar de que existe el convenio 189, y a pesar de que existe una ley, y a pesar que desde el 2011 el gobierno dominicano debió garantizar los mismos derechos a la doméstica que a los demás trabajadores, todavía en el 2021 estamos esperando que el gobierno cumpla con ese compromiso que hizo. Es evidente que en un país donde el 49% de la familia dominicana es dirigida por una mujer sola y esa mujer trabajadora gana el 20% menos que un trabajador, tiene un mayor desempleo que un trabajador varón, quiere decir que esa familia, ese 49% de la familia dominicana vive en la miseria. Hay estudios que demuestran que en medio de esta pandemia, las familias han tenido hasta que limitar la cantidad de alimentos que consumen y la calidad de esos alimentos por la pérdida de los empleos. Y eso se da fundamentalmente en la familia donde una mujer, una trabajadora es la que sustenta el equipo a la familia económicamente. En medio de esta situación, el movimiento de mujeres trabajadoras entiende que hay necesidad de organizarse, de que las trabajadoras se organicen. Si no podemos organizarnos dentro de la empresa como sindicato, formar asociaciones de trabajadores en los territorios
que nos permita defender nuestros derechos. Porque de alguna manera los trabajadores, igual como lo hicieron los trabajadores y las trabajadoras en 1858, que salieron a la calle a defender 8 horas, jornada de 8 horas, salario decente, que le permita al trabajador y a la trabajadora darle una vida digna a sus hijos, hay que volver a reeditar esos tiempos, porque de verdad que estamos caminando hacia atrás en materia de derechos laborales en la República Dominicana. Que el 1 de mayo sirva para reflexionar nosotras en qué situación estamos viviendo y cuáles son las perspectivas de nuestros hijos e hijas si esta situación se mantiene. La organización y la movilización son la única garantía que tienen las trabajadoras y los trabajadores para poder hacer que se cumplan las leyes y defender su derecho a una vida digna y decente, a un salario que le permita cubrir la canasta básica, a un salario que le permita pagar una casa, a un salario que le permita garantizarle a sus hijos e hijas una buena educación y espacios de diversión. A eso tenemos nosotras que aspirar, porque sin embargo, mientras nosotras somos exprimidas, estranguladas económicamente, resulta y viene a ser que un grupito de truanes, de gente indecente, se ha apropiado de los recursos públicos del Estado, quitándonos a nosotros y a nuestros hijos, para ellos beneficiarse y tener grandes lujos. A esa situación tenemos que darle frente las trabajadoras en este 1 de mayo. Señores, una nota interesante. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Una nota interesante de la gobernación. El gobernador Andrew Cuomo dice que a partir del 17 de mayo ya no tendremos que tirarnos el último bocado y salir corriendo porque está cerrando o van a cerrar ya el local. ¿Cuántas veces no hemos salido ya, juegan y recoger? Entonces uno deja el último bocadito en el plato porque van a cerrar el sitio. Qué bueno, eso es una grata noticia y aprovecho para decir que el Centro de Enfermedades, de Transmisión de Enfermedades Contagiosas aquí en Estados Unidos, dice que podemos no usar las máscaras al aire libre, siempre y cuando estemos vacunados, ¿no? Y que evidentemente no haya una aglomeración de personas. Siempre uno tiene que guardar la distancia por precaución. Es decir, tenemos esta venia, esta libertad, pero recuerden siempre mantener los estándares de prevención, mantener, ¿por qué no?, un poquito alejado, y si somos familia, hacemos lo mismo, nos desinfectamos, nos lavamos las manos, nos lavamos la cara y después entonces vamos a compartir con las familias. Eso es, aunque hay que hacer el señalamiento que ustedes saben que el estado de Nueva York tiene sus particularidades esenciales. De hecho, en medio de que el Centro de Enfermedades dice que podemos quitarnos las máscaras, el estado de Nueva York dice que cuidado, que somos muchos y que eso va a ser decisión de la persona si se quiere o no retirar la máscara, no importa que tenga su segunda dosis, partiendo de el grupo de personas que radicamos aquí y que entonces estamos en el bus, estamos en el tren, entonces siempre manteniendo ese tipo de controles. Pero el hecho es que el centro de transmisión que tiene que ver con todo eso a nivel federal, dice que podemos quitarnos las máscaras y que va a depender, siempre manteniendo todo lo que tiene que ver con el resguarde. El toque de queda, señores, continúo con el mismo tema, a partir del 31 de mayo, el toque de queda para el servicio de interior en los restaurantes será eliminado y vamos a poder quedarnos consumiendo dentro de los locales, es decir, los restaurantes, bares, hasta después de las 11 de la noche. Evidentemente que esto viene un poquito a aliviar la carga, señores, más de año, casi 2 años encerrados en 4 paredes. Por eso vemos que cuando salimos a las calles hay cierta exacerbación de las personas
estamos incómodos, estamos molestos. Por eso entiendo que las autoridades, tremendo palo esto de ir subsanando este tipo de medidas. Siempre, porque también la población es la población tiene que ver con esto. Hay que enseñarle a la población que tenemos que ser respetuosos y cumplir las reglas para que podamos salir a flote de todo esto. También, señores, para este día lunes 3 de mayo se va a permitir a los bares de la ciudad de Nueva York tener clientes sentados en el interior. También, eso es una buena medida. Yo a veces me pregunto, ¿y por qué nosotros en la República Dominicana asumimos 45 días más de un toque de queda? Cuando la gente, donde yo entiendo que debió haber un espacio de cierre, fue en la Semana Santa y no se hubieran dado esos casos de bebidas adulteradas por lo que estamos pasando en este momento. 127 personas han perdido la vida con este caso. Entonces, yo entiendo que la economía dominicana está sustentada en lo que es el turismo, pero hay que ser razonables. Entonces, en Semana Santa los dejé libres y entonces los recojo con todas las restricciones posterior a la Semana Santa en medio de 127 y pico de personas que han perdido la vida por una negligencia más bien de las autoridades, porque esto se dio el año pasado. Murieron cerca de 300 y pico de personas. Es difícil tú contar las personas muertas. Eso es duro. Ahora en medio de esta pandemia, cuando tú escuchas a la Organización Mundial de la Salud, a la OPS, a las instituciones locales de salud, que van tantos fallecidos, por favor, en pleno siglo XXI, hablando de estadísticas como si fuera nada, eso debe llamar a reflexión. En este sentido también la OPS, y justo en el marco del Día Internacional o del Día Mundial de la Salud, hablaba sobre esto. Esta pandemia debe llevarnos a reflexionar y de ver, oye, ¿estamos siendo buenos seres humanos? ¿Estamos siendo solidarios con los otros? Señores, miremos los casos alrededor del mundo, los casos de inmigración, miremos la frontera con México y de Estados Unidos, pero no, miremos, vayamos más allá, miremos a Colombia, miremos Venezuela, miremos Panamá. Tú chequeas la hilera de cubanos, de haitianos que creemos que solamente van a República Dominicana. Los haitianos viajan a África, para de África bajar a Colombia y de Colombia entrar por Panamá. ¿Cuántos cuerpos quedados y varados en esa ruta? Es decir, hay problemas y es la falta de sensibilidad que tenemos. Pero yo no entiendo cómo es la práctica, porque los que tienen mucho quieren más y los que no tienen nada seguimos en las mismas, pasando hambre, cogiendo lucha, sin acceso al agua, sin acceso a la educación, sin acceso a la salud. De hecho, ¿tú quieres ver un cuadro más incómodo que este que estamos pasando en la pandemia? Con la inequidad en la distribución de las vacunas, donde solo los países ricos son los que pueden dar respuesta a todo esto que está pasando. Hay que revisarse, no solamente con discurso. La OMS tiene que ajustarse y decir, no, esto es lo que hay. Tiene que haber, y mucho más si es una pandemia, es mundial. No es que se afectó una localidad, es mundial. Entonces, tú tienes que racionar en ese sentido para ser equitativos, porque, se salvan todos los ciudadanos de Estados Unidos. Pero ¿y los otros? ¿Qué pasa? ¿Dónde está la solidaridad? ¿Dónde está el sentido común? ¿Dónde está? Entonces, hay que revisarse, señores, hay muchas cosas. Vamos a una pausa, continuamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Señores, es una realidad la que estamos atravesando, ¿no? Estamos en medio de una pandemia, para muchos países ha disminuido los contagios, ya el proceso de vacunación
está un poquito, podríamos decirse, en algunos países nivelados, aunque eso hay que revisarlo y va a ser tema de otro momento. En el caso que tiene que ver con la educación, según datos del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, el UNICEF, los niños de 194 países han estado fuera de las aulas, en medio de este cuadro que estoy señalando. Esto significa cerca del 91% de los estudiantes en todo el mundo, sobre todo hay que tener pendiente en países pobres y en países en vías de desarrollo. Sin embargo, hay que destacar que muchos países, en medio de esta situación especial, han iniciado la docencia presencial para los niños y para las escuelas intermedias y en algunos casos en las universidades. Tal el caso, por ejemplo, quiero compartir con ustedes el caso de Camboya, que desde el día 7 de septiembre ha estado impartiendo docencia presencial. La República Democrática del Congo volvieron a las escuelas estudiantes del último año desde el pasado 10 de agosto. En Georgia, aquí en Estados Unidos, hay docencia presencial desde el 15 de septiembre. Ghana, desde el día 22 de julio. Jordania, desde el 31 de agosto. República Democrática Popular, Lao, desde el 18 de mayo del año pasado. Mauritania, de principios de septiembre. Mongolia, señores, está impartiendo docencia en las escuelas y en los jardines de infancia desde el 1 de septiembre. Sri Lanka lo está haciendo desde el día 6 de julio. Es decir, cada uno con su realidad ha estado atendiendo esta problemática que evidentemente los más afectados son las clases que tienen menos acceso a los servicios de educación. Por ende, tienen una educación un poquito difícil. Bueno, ya Estados Unidos, específicamente vamos a hablar del día de hoy, del estado de Nueva York, inició la docencia ya hace algunos días. Se estima que cerca de 51,000 estudiantes van a asistir presencial a las escuelas públicas, 378,000 presenciales y cerca de 582,000 van a recibir clases virtuales. La idea de hoy es compartir con ustedes la importancia de volver a las escuelas. ¿Es bueno? ¿Es malo? Para la familia, para los niños. Para eso vamos a conversar en el día de hoy con la licenciada Lisette Ureña, quien tiene una maestría en educación primaria con extensión bilingüe. Trabajó muchos años aquí en las escuelas del estado de Nueva York y sigue trabajando para el sistema del estado, pero en las afueras o en el suburbio, como decimos normalmente. Bienvenida al espacio Mujeres en Dinámica. ¿Cómo estás, Lisette? Muchas gracias, Nurka, por tenerme en tu programa. Es un placer y un honor estar aquí y viendo cada vez cómo forma a toda nuestra comunidad y al país con tantos tópicos especiales. Muchas gracias por tenerme. Gracias por aceptar la invitación a ti en este día y sobre todo para llevar orientaciones a las mamás y a los papás, es decir, a toda la familia y a la comunidad en torno a este tema que a veces tenemos ciertos recelos en el asunto de llevar, si es prudente que llevemos a nuestros hijos a la escuela. Empecemos por ahí, Lisette. ¿Cuál es la importancia de que los padres entiendan que los niños y las niñas deben asistir a la escuela? ¿Es bueno? ¿Es malo? Es muy bueno, y especialmente que ahora, como mencionaste antes, ya el Departamento de Control de Salud, ¿verdad?, de enfermedades, ya las guías han cambiado y gracias al progreso que hemos tenido de control de lo que hay con el virus, ya las escuelas están impartiendo más clases en persona, ¿verdad? Es bien importante, especialmente que si pueden y tienen acceso, porque depende de su caso, y si no están enfermos, vamos a suponer, que vengan a clases presenciales por diferentes razones. Una de esas razones es, aparte de lo académico, el estado social de los niños, ¿verdad?, que pasan el desarrollo social, es muy importante que tengan interacción con otros niños. Hemos tenido interacción virtualmente, pero no necesariamente es lo mismo cuando se ven en persona. Claro que tenemos restricciones, todavía tienen que tener mascarilla, tienen que tener cubreboca y algunos otros métodos que están usando para seguridad. Pero es muy importante y le aporto a los padres que si pueden enviarles, si sus distritos escolares les ofrecen
la oportunidad de que pueden venir en clases presenciales, que lo hagan, porque realmente, Newton, esto ha sido algo bien devastante, como ha pasado por mucho tiempo ya, y ellos en la casa, cuando estaban en toque de queda, cuando han pasado por esto de la pandemia, de que no podían salir, han pasado diferentes cosas, como te dije, no solamente lo académico, pero también para lo social y lo de salud mental. Claro que sí. La salud mental ha sido uno de los temas más especiales que hemos tenido. Por ejemplo, Lisette, ¿qué tipo de actitudes, ustedes que ya, tienen ya algunos días recibiendo a los niños, qué tipo de actitudes más agresivos, más hiperactivos, es algunos de los elementos que ustedes han identificado para hacer esa observación? Hemos notado para muchos de las escuelas, como estaban virtualmente, ¿verdad? Los niños estaban tomando clases remotamente. Cuando vinieron, era como el primer día en el otoño, cuando en septiembre se abren las clases. La felicidad que tú veías, a pesar que tenían cubrebocas, sus máscaras, sus máscaras, ¿verdad? Era tan grande y nos llenan a los profesores o maestros de tanta alegría de ver ese ánimo que tenían, estaban tan contentos de regresar. Muchos de los padres nos decían cómo ellos extrañaban a sus compañeros, cómo extrañaban a sus escuelas, a todo el personal, desde la persona, el conserje que limpia, hasta la persona que imparte la comida en la cafetería. Es decir, que se ha notado la diferencia. Y además, Lisette, también hay que tomar en consideración que en el transcurso de las clases virtuales, los padres, sobre todo las madres, iban muy forzadas, porque en las escuelas solamente te daban el material, pero papá y mamá tenían que fajarse todo el día con unos paquetes de clases con los niños, y lógicamente esto iba desarrollando en ellos cierta molestia, porque casi un año, más de un año encerrados, como señalas, en las casas, algunos viviendo, porque para los que viven en una casa de un primer nivel o un apartamento de un primer nivel, no hay problema, porque los niños pueden saltar, pueden brincar. Pero imagínate un año completo, un niño todo el tiempo, no suba, no grites, no, hazlo así, cualquiera se turba, ¿eh? No, es realmente, yo les doy un premio a los padres, ellos, de cómo, este fue un reto mayormente, fue un reto bien grande, no solamente para las escuelas, para cómo enviar los materiales que tú mencionaste, y también para impartir algunos materiales tecnológicos como computadoras que no tenían. Muchas veces era la primera vez que algunos padres prendían una computadora, si era que tenían, o tabletas, vamos a suponer. Exacto. Pero que realmente fue algo bien fuerte. Yo como maestra y madre también pasé por esa misma situación. Tú trabajaste el doble, porque tú tenías que impartir docencia a niños que no son tuyos, son tuyos paridos, pero son tuyos por la cercanía. Exacto. Como decíamos, teníamos tiempo completo, no había receso. Era aparte, yo por un lado enseñando en una computadora, ¿verdad? Y por otro lado también mis hijas están conectándose y también tratando de hacer su trabajo escolar. Claro que sí. Pero como mencionaste, realmente los padres tuvieron una tarea bien fuerte y no fue fácil, y por eso es una de las razones que también muchos deseaban que se abrieran las escuelas nuevamente. Qué bueno, eso es cierto. En ese sentido, sería importante, ya que tocas a papá y a mamá, ¿cuáles son algunas de esas preguntas que deben los padres hacer, aquellos que todavía no han llevado a sus niños a las escuelas, ¿no? ¿Cuáles son esas preguntas o esas inquietudes que los padres deben hacer, tanto al profesor como a la administración escolar? Bueno, una de las cosas que, a pesar que se ven obvias cuando vemos a los otros niños o a las otras personas, seguir cuáles son las medidas de seguridad que están tomando, ¿verdad? Para las guías del Departamento de Salud o de Control de Virus. Otra cosa es el horario. Muchos de los niños se han acostumbrado a frente de una computadora, y realmente es un reto de levantarse temprano nuevamente, de tener la rutina de ir a la escuela y
mantenerse a los diferentes horarios que imparten las diferentes clases, ¿verdad? Una de las preguntas es pedirle a los maestros cuál es el horario, qué medidas de seguridad están tomando, si tienen que siempre tener una mascarilla, una máscara, ¿verdad? Para cuando está en la escuela, cuando tienen un receso de máscara, porque también impartimos receso de máscara. Ok. Un niño pequeñito en primaria teniendo que estar simplemente con un cubrebocas, con una máscara. Es difícil, es muy difícil. Para los maestros es difícil, que somos adultos, de estar impartiendo clases, leyendo en voz alta, repitiendo instrucciones. Imagínate para una criatura más pequeña. Claro que sí. Una de las cosas que pueden tomar es se les exhorta a los padres que, por favor, especialmente si no han ido todavía desde que empezó la pandemia el año pasado, que creen la rutina de acostarlo temprano. Porque muchos se dan la tarea de quedarse despiertito en la noche. Ya nos conectamos en la mañana con la escuela, hicimos el trabajo y se quedan despiertos hasta ahora. Hasta tarde. Eso es impartiendo una rutina diaria, ¿verdad? Acostumbrarlo a los niños a que recuerden que ya tienen que ir a la escuela, aunque estamos aprendiendo, porque la escuela estaban cerradas los edificios, recuerden eso, pero no estaban cerradas las clases. A pesar de que los niños estaban presentes en las escuelas, muchos de los profesores, inclusive yo, estábamos en las escuelas, en las clases, impartiendo las clases. Ya. Desde el salón de clases. Desde el salón de clases. Desde el salón de clases. Ahora que hablas de salón de clase, Lisette, sería interesante, evidentemente, sabes que lo virtual, por ejemplo, yo no soy muy ducha en lo virtual, me es difícil. Lo mismo o lo propio pienso, aunque los niños de esta época, de esta generación, son bien versátiles y aprenden rápido la tecnología. Pero si algún niño se nos ha quedado rezagado en el proceso de aprendizaje vía virtual, ¿cuál es qué tipo de respaldo tiene la escuela para cuando este niño ingrese al aula nueva vez? Bueno, una de las cosas que siempre, a pesar, no solamente en tiempos de la pandemia, pero uno de los sistemas o métodos que utilizamos es de cómo darle la instrucción al niño a su nivel. No importa el grado que esté académicamente, ¿verdad? Por eso hay lectura, hay diferentes tipos de exámenes que se le hacen, o evaluaciones, como decimos, para ver en qué nivel está el niño en lectura, matemáticas y así sucesivamente. No importa si el niño está atrasado, porque como se sabe, esto fue algo que azotó con el mundo completamente, ¿verdad? Globalmente. Exacto. Que no se preocupen los padres, no necesariamente repetirán grado, ¿verdad? Porque hay diferentes observaciones que se han hecho que no se puede justificar a un estudiante por la pandemia, ¿verdad? Por el grado. Eso son cosas que se tienen que tener en mente los padres, que no necesariamente repetirán el grado, pero sí tienen que los niveles no van a ajustar al nivel académico del estudiante. Lisette, pido tu permiso, vamos a una pausa, retornamos inmediatamente con el espacio Mujeres en Dinámica. No se mueva de su lugar, porque resta mucho más. Recuerden, estamos conversando con la licenciada Lisette Ureña sobre la importancia del retorno de los niños a las escuelas. Continuamos. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Estamos conversando el día de hoy un tema importantísimo y muy a tiempo, en el sentido de que ya las clases en Estados Unidos, pero muy específicamente en el estado de Nueva York, ya iniciaron ya hace algunos días, y secuencialmente se han ido insertando otros estudiantes a lo que es la escuela presencial. Definitivamente es invaluable el que nuestros niños acudan a las aulas. Hay mejor contacto
con los profesores, con los compañeros, socializan mejor, es decir, aprenden mucho más y es mejor definitivamente. Por eso en el día de hoy consideramos importante conversar con los padres sobre qué cosas tenemos que tener en cuenta al momento de llevar a nuestros niños a las escuelas. En ese sentido, Lisette, me gustaría saber, ¿hay algún protocolo para los niños a los que los recogen los autobuses escolares? Como mencionaste anteriormente, ¿verdad? En la ciudad y en las zonas suburbanas, ¿verdad? Exacto. Especialmente en las zonas urbanas, hay autobuses escolares, donde los niños tienen que ponerse, aparte de la máscara, ¿verdad? La mascarilla para la boca, también lo que le dicen shield, que es un cubre cara, ¿verdad? Esos que son como plastificados, por la razón de que no solamente están cercanos a otro estudiante, pero que también hay más niños ahora que están de regreso. Entonces, antes, al principio, cuando comenzaron a hacer las clases, lo que le dicen híbridas, que eran solamente 2 días que venían y 2 días en la casa, o lo que se quedaban siempre en la casa remotamente, venían pocos niños en los autobuses. Pero ahora, como ahora tienen 5 días, ¿verdad?, los que regresan o retornan a la escuela tiempo completo, presenciales, tienen que tener esas son las medidas que están tomando. Tienen que seguirla hasta nuevo aviso. Y lo que tiene que ver, por ejemplo, en las áreas comunes como los baños, los pasillos, ¿qué tipo de procedimientos o protocolos utilizan las escuelas en ese sentido? Bueno, prácticamente una de las seguridad que es la que imparten en todos los lugares públicos, especialmente, es lavarse con frecuencia las manos, y otra es, los niños van uno a la vez. Es decir, que hay prácticamente no un control, pero es más como una prevención, ¿verdad? Más manejable. Exactamente, son un niño a la vez. Y aquí el suburbio, muchas de las escuelas, ¿verdad?, y en la ciudad también, algunos de los salones tienen ya baños dentro de los salones. Sí, algunos, no todos, ¿verdad?, porque como les digo, todo depende del lugar y donde esté, depende del edificio, ¿verdad?, del plantel. Pero sí se va uno a la vez, constantemente lavándose las manos, y especialmente antes de comer, porque recuérdate que la escuela está impartiendo a todos en el estado de Nueva York, no solamente en la ciudad, todas las escuelas públicas están recibiendo almuerzo y desayuno gratis. Quiere decir que los padres no tienen que pagar, ¿verdad? Entonces ahora están comiendo muchos en las aulas, entonces con más razón tienen que lavarse las manos para mantener... Perdóname, a propósito que tocas esto, hablábamos fuera de cámara que ustedes habían observado que en el periodo de la pandemia los niños en las casas había como una especie de mala alimentación. ¿Me puedes explicar un poquito eso para que las mamás y los papás estén atentos a esa situación? Bueno, a pesar de, como te mencioné, Niurka, los almuerzos, hay zonas, ¿verdad? Y tenían días, los niños tienen días donde tienen que, los padres mayormente, de buscar los servicios de alimentos, ¿verdad? Se le daba desayuno y se le daba también, o se le da almuerzo, ¿verdad? Muchos de por los pocos recursos en algunos lugares, lamentablemente, ¿verdad?, no todos reciben la misma calidad o el mismo tiempo recibían la misma regulaciones de alimentos, ¿verdad?, con tanta frecuencia. Entonces, una de las cosas que por eso te exhortamos también a los niños que regresen, ¿verdad?, a los que puedan, depende de dónde estén, claro, por la alimentación, porque muchos de ellos, la alimentación escolar es la alimentación primordial que ellos tienen. Entonces, eso es una de las cosas, especialmente, como le dije, familias con pocos recursos, es una ventaja que vengan, ¿verdad?, para impartirle la alimentación. Claro, para que sepan que sus niños van a estar bien desayunados, bien alimentados, y algunos, depende del horario en el que salen hasta merendados de las escuelas. Todo depende exactamente de qué tan largo están y si tienen programa después de la escuela. Pero exacto, sí, el desayuno y el almuerzo definitivamente sí. ¿Qué tipo también, porque hay que tomarlos en consideración, qué tipo de acciones se tomaron en consideración
para las personas o los niños con discapacidad? ¿Hay una acción especial? Sí, inclusive a los niños que tenían alguna discapacidad, ¿verdad? Fueron lo que primeramente se le ofrecieron las clases presenciales de 5 días. Okay. Es una de las, le dieron preferencia, ¿verdad? Por esa misma razón, porque muchos, los servicios que reciben académicos, ¿verdad? Algunos tenían terapista, depende de la necesidad que tenga, aparte que sea de, ¿cómo se llama?, terapia del habla, ¿verdad? Hay diferentes especialistas, aparte de los maestros, que ellos necesitaban ese servicio. Y por estar en la casa, no era igual, no se impartían igualmente, a pesar de que se reunieran por la computadora, como dicen, en una reunión virtual. Entonces, a ellos se le dieron, y en todos los distritos escolares, en la ciudad, como también aquí en el estado de Nueva York, en general, le dieron a los niños que tenían necesidades especiales, se le dieron el privilegio, ¿verdad?, de que ellos vengan antes que los demás. Ok, eso es interesante, y ese dato, aunque uno a veces veía los autobuses, uno... A lo mejor no sabía que estaban impartiendo clases, pero ellos empezaron primero, inclusive las maestras de educación especiales siempre trabajaron desde el plantel escolar. Otra cosa, Lisette, ok, estamos yendo a las clases, pero siempre hay un espacio de sosiego. ¿Cómo se da el proceso de los recreos para los niños en estas circunstancias? Esa es la pregunta del millón. Eso es algo que todavía hasta la administración está siempre analizando, claro, porque es el lugar donde los niños tienen más interacción con uno al otro, y en el momento que se pueden quitar la mascarilla. Es decir, que lo hacen con mucho cuidado, ¿verdad? En las cafeterías tienen asientos asignados, ¿verdad?, donde tienen que mantener la distancia de los 6 pies todavía. En el salón de clase ya no tienen que mantener 6 pies, nada más 3 pies. Pero en la cafetería o cuando están comiendo y no tienen la boca cubierta, ¿verdad?, tienen que estar 6 pies de distancia. Ya, hasta nuevo aviso. ¿Tú sabes cómo van cambiando las guías del Departamento de Control de Salud? Ya. Dentro de las aulas, también ustedes o mejor dicho, me imagino que eso debe ser al entrar. ¿Cómo se da el proceso, por ejemplo, de lo que son las vacunaciones regulares de los niños? ¿Ustedes tienen mucho más observación en este momento en medio de esta crisis, o sigue el proceso como antes? Que solamente se le verificaba la tarjeta de vacunación o de inmunización simple y puro. Bueno, esa particularmente es más con la administración. Con la administración. Con el departamento de matriculación. Pero a los niños y a los estudiantes todavía, tú sabes que no se les está pidiendo que se vacunen como a los adultos, ¿verdad? Aunque algunos estados o algunos lugares ya están comenzando a vacunar a los adolescentes, pero a los niños de tan temprana edad todavía no sé con certeza, ¿verdad?, que tanto se les requiere que la vacuna. Pero los maestros estamos muchos ya vacunados, que es una de las razones también que han podido abrir las clases con más facilidad para los hijos. Eso es bueno saberlo. Sería también, ya para nosotros ir un poquito cerrando el tema, Lisette, ¿qué debe hacer un padre o una madre si el niño tiene problemas para la reinserción escolar? ¿Cómo se maneja esa dinámica? Porque, como decías en principio, el niño ya tiene 1 año y pico, que se levanta no tan tarde, pero sí un poquito más holgado, ya las clases 8:30, a veces a las 9, entonces que el horario no era tan rígido, que ahorita te conecta, pero descansas ahora. ¿Cómo se da el proceso de si mi hijo no quiere volver a la escuela? ¿Cómo lo puedo animar? Es una buena pregunta, Niurka, que es un caso que todavía estamos
viendo en muchos de los padres que todavía, algunos de los niños que están en la casa por opciones, diferentes razones, pero una de las razones es porque los padres dicen que los niños no quieren venir. Muy diferente, como mencionamos antes, tempranito, a la rutina de si tienen autobús o caminar a la escuela, como sea su medio de transportación. Es muy diferente a que solamente prender el monitor de la computadora en la casa a la hora que se despierte o hacer un trabajo que ya está asignado en la computadora, ¿verdad? Exacto. Una de las cosas que les exhorto a los padres que pueden hacer, como le digo, es práctica. Es práctica de una rutina, ¿verdad? De motivación también. Y si es es donde aquí los maestros usamos ¿cómo se dice? Algo como un truquito, como uno dice, de motivar a los niños. Si tú haces esto, te vas a ganar esto. Para verlo como una premiación. Es decir, como es un incentivo. Vamos a decir, motivar a los estudiantes, viendo qué cosa les gusta hacer. Si le dice, si va a la escuela, si te gusta estar en la tableta, vamos a ganarlo, ¿verdad? Aquí ponemos, por ejemplo, tenemos un sistema de comportamiento, ¿verdad? Los niños, donde mostramos a veces... Ustedes tienen una pizarra, como un mural. Bueno, lo tenemos electrónicamente, pero ellos pueden verlo en la pantalla. Okay. Donde ganan puntos, ¿verdad? Por diferentes cosas que hacen. Es como más un incentivo, como te dije. Es como de incentivo, un programa de incentivo para motivar el aprendizaje, el buen comportamiento, ser amistosos, ser solidarios. Okay. Exactamente. Una motivación que algo pueden hacerlo no solamente en la escuela, lo pueden hacer en la casa. Y no tiene que ser muy, como se dice, muy fancy, como uno dice, que no tiene que ser tan elaborado. Con cositas simples que uno sepa que le gustan ellos hacer. Por ejemplo, que le gusta pasar tiempo con su primito, o que le gusta hacer algo, salir, o que le compren algo en específico, ¿verdad? Usarlo como motivación. Vamos a la escuela. No solo eso, también tú estás perdiéndote muchas cosas divertidas. Mira todos tus compañeritos en la clase cómo están haciendo. Van afuera, van a receso con nosotros, juegan. Pueden ir al gimnasio, que era algo que no se podía hacer antes. Ahora están usando el gimnasio y los diferentes salones de arte y música, que antes no se podía usar. Eso es algo una motivación que a lo mejor le mueva, ¿verdad? Que lo motive. Los motiva. Porque una de las cosas que estamos notando también, y notamos cuando muchos niños regresaron, es que estaban sobre de peso. Sí. Entonces, eso es algo que también nos preocupaba. En ese sentido, ¿qué tipo de actividades se están haciendo? ¿Se están refiriendo, llamando a mamá, llamando a papá, para que lo lleve a su nutriólogo, al nutricionista? No necesariamente, pero ya de por sí el sistema educativo cuenta con un horario de cierto tipo, cierta cantidad de minutos por semana que tienen que darle de educación física. Es decir, que, por ejemplo, mi clase tiene dos veces a la semana educación física. En medio de esta pandemia, ¿ok? En medio de la pandemia, okay. la pandemia lo tenían, sí, impartían clases por la computadora y ponían que los niños repitieran a lo que decía el maestro. Pero ahora, como que lo que llegan ahora en la clase, ¿verdad? A clases presenciales, ahora pueden ir al gimnasio. Antes no se podía. El gimnasio estaba clausurado, no se podía usar y ahora sí se puede utilizar. Qué bueno, eso es bueno, porque así los padres saben que pueden con toda seguridad mandar a sus niños a las escuelas presenciales, porque siempre va a ser mejor porque de hecho con el aparatito tecnológico, aunque se supone que estén aprendiendo, no es lo mismo ni es igual. Las clases presenciales son mucho mejor asimiladas por los niños, por los adolescentes, así que papá y mamá, motívense siempre para que puedan llevar a sus niños a las escuelas. Se supone que, supongamos la escuela para la que tú trabajas, Lisette, tenían unas estadísticas de los niños que asistían a la escuela. ¿Hay algún mecanismo para que, si sé que este niño no está yendo, o poder llamar al papá, o es voluntariamente que los papás van a enviar a sus hijos a la escuela? Bueno, tú sabes que la educación realmente es parte es algo mandatorio para los niños, ¿verdad? Porque no queremos que si no se envía a un niño
a la escuela, ya es algo como una negligencia, ¿verdad? No, pero yo estoy hablando en medio de esta crisis. De la pandemia. Exacto. De la crisis. Ajá. Bueno, ya después, antes de la pandemia, bueno, durante la pandemia, vamos a suponer, ¿verdad? Se requería que los niños, aunque sean en la casita, ¿verdad? Aunque estaban en la casa, tenían que conectarse al medio de portal que ellos utilizaban para las clases virtuales. Obligado. Tenían que hacerlo. Obligatorio. Claro, que si no lo hacían era como cuando en clases presenciales te marcan ausente. Una ausencia, ok. Es una ausencia, exactamente. Ahora, hoy día, el niño que falta, ya porque es otra cosa, ahora se le da la opción. Antes tenían opciones de remotamente, ¿verdad? Virtual, o tenían clases híbridas o mezcladas, como se decía, 2 días en la casa, 2 días en la clase, o remotamente, antes era 4 días. Ajá. Pero ahora son 2 opciones. Ahora es virtual o presencial. No tienen No hay intermedio. No hay intermedio. El que se queda en la casa, ya se quedó en la casa hasta que se acabe el año escolar, hasta el nuevo aviso, claro que Okay. O bien tienen que venir todos los días. Todos los días. La semana, sí. Okay. Entonces el niño que no viene, ¿verdad? Si por alguna razón usaban el mismo sistema que antes, que averiguaban si estaban enfermos, porque tú sabes que ahora, como quiera, hay casos de COVID, ¿verdad? Entonces, una de las maneras que ellos se aseguran de que el niño no esté enfermo es viendo si tiene algunos síntomas. Y todos los días en la mañana, antes de venir a la escuela, tienen que llenar un formulario donde le dice si no tiene ningún síntoma y si puede venir a la escuela. Porque es otra cosa, no que, yo voy a venir a la escuela aunque esté enfermito, no me sienta bien. No, todavía eso... Hay restricciones si siente algún síntoma para que mamá o papá no lleve al niño a la escuela. Exactamente. Ya para nosotros cerrar esta parte, Lisette, ¿cuáles son las precauciones y para que los papás lo sepan y si no lo ve pueda demandarlo? ¿Cuáles son esas precauciones que deben tener las instancias escolares para recibir a los niños para evitar la propagación del COVID-19? Eso es muy buen punto, Nirta. Una de las cosas que hemos notado, ¿verdad?, que muchos de los padres están haciendo, bueno, todavía hay restricciones de reunirse con grupos grandes, ¿verdad?, o estar mucho tiempo en congregaciones pequeñas con otras personas y sin ninguna medida de cuidado. Una de las se les corta, ¿verdad?, que sigan hasta que cambien las guías de departamento, ¿verdad?, que tengan la distancia, que tengan sus restricciones y especialmente si no se siente bien, como dijimos, no envíen a los niños a la escuela porque para no poner en peligro la salud de otro estudiante. Otra cosa es también que es importante que tengamos en mente, muchos de los padres no quieren mandar a los niños a la escuela porque quieren dejarlo en la casa, tienen el miedo de que se contagien, pero también lo estamos viendo a esos mismos niños en los centros comerciales, lo estamos viendo en restaurantes. Es decir, que hay que tener eso en mente. Una cosa que se les exhorta, si está realmente con cuidado, no solamente la escuela como un lugar de que se van a enfermar, no. Es todos los lugares. Si van a los restaurantes, si van a un lugar público, si lo llevan al parque o si lo llevan al centro comercial, sí, pueden traerlo a la escuela sin ningún problema. Van a estar más seguros en la escuela que en algunos de esos lugares públicos donde van a haber más gente. Así es, bueno, queremos agradecer la participación, gracias por tu tiempo, a Lisette Ureña, quien tiene una maestría en educación primaria con extensión bilingüe. Además, ha trabajado muchos años. Primero tengo que destacar que Lisette Ureña es una mujer de origen dominicano y que ha trabajado y se ha destacado en el sector educación durante largos años aquí en la ciudad de Nueva York o en el estado de Nueva York, porque en este momento, aunque pertenece al sistema del estado, trabaja en los suburbios o en las afueras del estado de Nueva York. Si el último mensaje para papá, para mamá, que aún está un poquito reacio y que hay que tomar algo en consideración, que aunque sepa que es obligatorio si es presencial, tiene sus reservas para llevar a sus niños a la escuela. Con esta parte y este mensaje de Lisette Ureña pasamos a una pausa. Lisette. No, prácticamente, gracias. Simplemente le digo a los padres, como padres ellos tienen el instinto
maternar o paternar, ¿verdad? Que ellos decidan lo que le diga a su corazón, pero que se recuerden, la escuela ya está disponible para que los niños regresen y estamos aquí con los brazos abiertos para darle la bienvenida. Y que recuérdense que hay varios recursos gratuitos que ellos siempre pueden buscar si necesitan ayuda para alguna pregunta de comportamiento social o algo académico. ¿Ok? Así es. A ustedes, señores, continúen con su espacio Mujeres en Dinámica. Y evidentemente siempre es mejor que su niño asista a un aula que vía virtual. Se aprende más, se socializa más, se crece más. Los niños aprenden a ser mejores personas. Y evidentemente siempre digo, los niños no son el futuro, nuestros niños son el presente. Por eso tenemos que actuar el día de hoy para que ellos sean mejores hombres y mujeres en el futuro. Vamos a una pausa, continuamos con su espacio Mujeres en Dinámica. Sigue disfrutando el contenido de Mujeres en Dinámica. Continuamos en su espacio Mujeres en Dinámica. Recuerde siempre suscribirse a este canal, comparta este espacio, dele me gusta a este espacio y sobre todo toque la campana para que así usted se mantenga informado siempre que podamos subir algo a través de nuestro canal de YouTube Mujeres en Dinámica. Sobre todo, señores, compartan y hagan sus comentarios pertinentes. Estamos abiertos a observaciones, a todo lo que usted tenga que decir para, lógicamente, tener ese espacio de interrelación que debe haber con nuestro público, con nuestras amigas y los amigos que nos dispensan con su atención cada sábado. Hoy, señores, es el Día Internacional del Trabajo o el Día Internacional del Trabajador. Esta es una fecha que recuerda, señores, a los mártires de Chicago de 1886 en que trabajaban jornadas de 16, de 14, de 12 horas y un grupo de hombres y mujeres, 350 y pico de miles de hombres y mujeres, se alzaron en una sola voz para buscar jornadas de trabajos justas. Eso ocurrió en Chicago en el año de 1886. De hecho, señores, en pleno siglo XIX, Estados Unidos tenía jornadas de trabajos exorbitantes. Es por eso que este grupo de hombres y mujeres son llamados mártires de Chicago, porque se pronunciaron en este sentido. Pero hay un dato muy curioso. Esta hazaña ocurrió en Chicago, aquí en Estados Unidos, y resulta que el 1 de mayo no se conmemora aquí en Estados Unidos el Día Internacional del Trabajo o del Trabajador, sino que se hace el día 1 de septiembre. No sé si muchos recuerdan. Estados Unidos, Canadá, Australia y Japón obviaron este día para el día 1 de mayo, como es que lo celebran muchos otros países, dentro de los que se incluye la República Dominicana. En otro orden, señores, esta es una semana este fin de semana, mediados de la semana, ha sido muy convulsionado, lo que tiene que ver incluso con nuestro país, la República Dominicana. La Cámara de Diputados aprobó este miércoles el Código Penal sin las tres causales y en una primera lectura. Se supone que esto debe ir ahora nueva vez a la Cámara de Diputados para entonces dilucidar si se aprueba o no se aprueba y se promulga esta ley. Una vez más, nuestros políticos hacen lo que ellos entienden. Prometen algo durante campaña, pero en el proceso de dar a la sociedad lo que se merece y lo que les prometió, no cumplen. Los miembros o los diputados, casi todos del PRD, votaron en contra de las tres causales este pasado miércoles. Y yo pienso que la sociedad dominicana debe cobrar todo esto, porque basta ya de que solo seamos un voto en las urnas, que seamos parte de las estadísticas para que usted pueda ascender al poder.
Y cuando se trata de cosas que van en beneficio de la sociedad, o de las grandes mayorías, no se toman en cuenta. Yo a veces digo y me pregunto, hoy, ¿por qué es tan difícil que lo que va en beneficio de todos sea tan difícil para aprobarse en algo, para que se pongan de acuerdo? Si tú analizas la trayectoria, por ejemplo, para la privatización de las empresas, se pusieron de acuerdo. Para esto, se ponen de acuerdo. ¿Pero qué? Lo que solamente garantiza la supervivencia y el ampliar monetariamente a un grupito, a un sector de la sociedad dominicana. No solamente en la sociedad dominicana, eso lo vemos casi en toda la región de América Latina, o en los países de América Latina. Aquí también se ve eso mucho. Pero basta ya. Las tres causales, yo espero y estamos esperando cuáles van a ser a partir de ahora las acciones para rebatir esta decisión por parte de la Cámara de Diputados en la República Dominicana, para ver qué va a pasar con esto, y porque las tres causales tienen que ver con la salud reproductiva de la mujer, un derecho que le asiste a las mujeres. Tiene que ver con admitir el aborto en tres circunstancias especiales: cuando hay una violación y hay un producto que tú lo puedes querer, pero no puedes pedirle a otra que asuma eso. Eso es una decisión personal que tiene que ver con si el feto viene con malformación. Yo entiendo y por eso digo, no todos tenemos la calidad para ser madre, para ser padre. Conozco de casos que son excepcionales, en la que tu niño sale con problemas y tú te haces cargo de ese niño hasta siempre, sin nunca haber dicho mamá o papá. Y la familia es solidaria. Pero eso es una decisión de la familia, del papá, de la mamá. Eso es una decisión personal. Entonces, hay que ver eso. Entonces, este grupo de diputados no ve eso. Solamente ve sus intereses para no caer mal en algunos sectores de la sociedad dominicana, sobre todo con la iglesia. Y yo pienso que la iglesia, no sé si ustedes se están dando cuenta, un caso que hay, que ya condenaron 2 padres de la iglesia católica a 20 y a 30 años por abuso de niños con discapacidad auditiva por años. El Papa Francisco pide perdón cada rato por los casos que se van identificando todos los días. Hay muchas tareas a las cuales debe dedicarse la Iglesia Católica. Yo soy cristiana, yo creo en Dios, pero también creo en la decisión personal de si me pasa algo, si le pasa algo a alguien que yo quiera, y su decisión la voy a respetar. Entonces, lo propio deben hacer nuestros congresistas. Es para hacer leyes que nos favorezcan a todos, no a un grupito, o por el interés de fulano o por el interés de sutano. Pienso que esto hay que revisarlo, que el grupo de mujeres que defiende las tres causales debe abocarse, y nosotras vamos a estar a la expectativa de todo cuanto tengamos que comunicar a ustedes a través de este espacio Mujeres en Dinámica. Señores, de esta forma llegamos al final de su espacio en Dinámica. Muchas cosas que decir, pero va a ser para la siguiente entrega, que todo esto, se los prometo, vamos a comentar. Cuídense mucho, hasta la próxima semana. Hasta entonces. Mujeres en Dinámica con Niurka Rivera.